y estaba mi mujer con 5 médicos, llorando. Siempre pensaba, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Y al final, tuve una neutropenia, una baja de defensas, pues que eso casi se me lleva por delante. Fue cuando peor lo pasé y estábamos terminando. Intentas olvidar muchas cosas, pero siempre ahí se quedan. El tema de la quimioterapia para mí fue muy duro, muy duro. Me fui a casa, me metí en la cama y me dice mi mujer, vamos al ambulatorio y tal y cual. Digo, no, digo, mira, cogemos un taxi y nos vamos al hospital. Porque es que realmente me sentía mal, pero mal. Yo creo que estaría casi 2, 3 años hasta que dije, venga, voy a correr la maratón de Madrid. Y bueno, pues corrí la maratón de Madrid y ahí me enganché totalmente. Me imagino que las endorfinas existen y dicen que la hormona de la felicidad, ¡buah!, es una cosa impresionante. Yo, para mí, lo que te digo, de lo mejor que hay. Cuando cumplí los 50 años, pues dije, pues la maratón de Nueva York. Un viaje maravilloso, tengo 3 hijos, que bueno, y con mi mujer, y bueno, pues eso, que simplemente tus hijos vengan a verte y también ven, ¡buah!, es un subidón impresionante. Creo que casi todo está en nuestra cabeza. Hay que ser siempre muy positivo en todo y eso, no dejarte llevar, tener esperanza, que todo va a salir bien, por supuesto, y ser positivo, siempre. Jesús, te doy la bienvenida. Sé que no te gusta mucho exponerte y contar tu vida, tus historias, porque eres un tío muy reservado, pero la verdad es que todos conocemos tu historia y enseguida hemos propuesto, pues oye, que es que esto tiene que ser contado porque sabemos que 100% va a servir de inspiración, de ayuda, de motivación, vamos, va a ayudar a un montón de gente. Así que para quien no te conozca, de forma súper breve, pues, ¿quién es Jesús? Bueno, pues yo creo que una persona normal y la vida pues te va poniendo retos y cosas que se te ponen por delante y tienes que afrontarlo como te venga. Y simplemente eso, pues no sé, con muchas cosas, con muchas ideas y con mucho trabajo y mucho esfuerzo, que otra cosa no se hace en la vida, la verdad. Vale. Pues sales adelante, pero vamos, una persona pues como muchos otros. Bueno, es una persona normal, pero es extraordinariamente normal, porque en la introducción ya lo hemos dicho, que vamos a hablar sobre cáncer, que es un tema un poco delicado, vamos a hablar sobre deporte, vamos a hablar sobre peluquería y cómo él tiene su negocio, cómo ha llevado todo eso hasta hoy. Y Jesús, llevas más de 40 años en la peluquería, empezaste con 15 años en la peluquería, súper chiquitín. Sí. Cuéntanos brevemente cómo es esa trayectoria desde que empezaste hasta ahora. Bueno, pues creo que tengo la suerte que tengo un trabajo que me gusta bastante y lo heredé, entre comillas, de mi padre, que era peluquero, y empecé desde la base con muy buenos profesores, muy buenos maestros. Se puede decir que, entre comillas, he aprendido pues la peluquería tradicional de hace mucho tiempo, de empezar barriendo como un aprendiz y quitando los pelos de la chaqueta al cliente y demás, y viendo cómo es el proceso. Luego, evidentemente, he hecho muy académico, he hecho mucho tema de academia y he estudiado cursos y he hecho muchas cosas, pero bueno, una profesión que me gusta. Y quizá lo que más te llena en el día a día, cosa que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta tanto, es el trato con la gente. Porque, bueno, estar 15, 20, 30 minutos, entre comillas, a solo con una persona, pues tú te abres y la persona se abre. Y independientemente de lo que es el trabajo en sí, que supone que lo hacemos bien, en este caso lo hago bien, que por eso tengo con mis clientes, pues también tienes un vínculo de, no sé, de amistad y de contacto con muchas personas que te llena mucho. Uno te cuenta una cosa, yo cuento otra y bueno, pues eso llena. Súper, mucho. Sí. Súper. Me llena. Y metiéndonos un poco así en tema, pues bueno, que es delicado para mucha gente, pues bueno, tú has tenido un cáncer, que por suerte y con esfuerzo sobre todo también lo has superado. Para quien nos esté viendo, que seguramente habrá gente que se siente identificada o personas que no saben, pues bueno, cómo se lleva ese primer impacto de cuando te diagnostican un cáncer, pues bueno, cuéntanos un poquitín cómo te diagnostican ese cáncer y cuál fue pues esa primera reacción al recibir ese mensaje de shock, ¿no? Bueno, pues yo creo que casi todo el mundo, que he hablado con mucha gente, y evidentemente cuando lo tienes pasas mucho tiempo en el hospital, entras y sales y demás, siempre piensas, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Y bueno, pues en mi caso, no sé si alguien tal, pues entre comillas, digamos, siempre llevaba una vida más o menos sana, no había comprado papeletas, ¿no? Tuve linfoma, un cáncer en el sistema linfático, muy extendido al principio, y con 41 años, 3 hijos,
pequeños, con mi negocio, tenía entonces un empleado y bueno, pues nada, pues lo que decía antes, te viene una cosa así en la vida, hay que afrontarla y ir para adelante. Siempre recordaré, pues la primera doctora que me atendió, que me hizo un TAC, y cuando entré en la consulta me pregunto algo así como, ¿quién es tu médico? Y yo digo, pues yo no digo nunca el médico, como que eres mi médico. Y hizo así que esto como diciendo, estás jodido, ¿eh? Y me dijo, mira, te voy a ingresar porque tenemos que hacer más pruebas, porque no me dijo absolutamente nada, ni si tenía sospecha ni nada. Entonces, evidentemente me ingresan, me siguen haciendo pruebas y subo un día en la silla de ruedas con un celador y demás, entro a la habitación y estaba mi mujer con 5 médicos, llorando. Fue cuando nos lo dijeron. Y bueno, pues te lo dicen y te dicen, mira, tienes que empezar la quimioterapia ya. Y bueno, pues a partir de ahí, pues nada, luchar, la quimio, lo que te digan los médicos y a por ello. Es que no te queda otra. Y bueno, pues se te viene un poco el mundo abajo, pero yo creo que la cabeza es importantísimo. Siempre ser positivo y saber que lo vas a conseguir, vamos, que es así. Sí. Ya ves. O sea, que fue prácticamente de imprevisto. O sea, tú... Sí, yo lo digo, me empecé a encontrar mal, pues una semana a lo mejor, joder, que me encuentro, y ya una tarde estaba que no podía más. Me fui a casa, me metí en la cama y me dice mi mujer, vamos al ambulatorio y tal y cual. Digo, no, digo, mira, cogemos un taxi y nos vamos al hospital, porque es que realmente me sentía mal, ¿eh? Pero mal. Y la primera persona también que me atendió, me acuerdo en urgencias, me empezó a decir, estás amarillo y tienes el bazo inflamado. Y yo decía, ¿qué dice esta? Vamos. O sea, te pilló de repente. Como que cuando dio la cara así tan fuerte, Ajá. yo creo que fue en muy poco tiempo, porque no es que llevase un tiempo de decir, estoy que me arrastro, que no puedo con mi vida, ¿no? O sea, fue de repente, te encontraste... Sí. Ostras. Me imagino, yo sé, una época a lo mejor de defensas más bajas o lo que sea, y no sé. No quiero saber mucho. Uno de los consejos que me dieron cuando, pues de mis primeras ciclos de quimio, me acuerdo que había la madre de un chico en el hospital y estaba yo pasando con el gotero por el pasillo y tal y cual, y me dice, ¿quieres que te dé un consejo, hijo? Y yo, sí, hombre, claro, cómo no. Dice, no mires nada en internet. Dice, porque mi hijo, estaba su hijo allí, está todo el día mirando tal y cual y tal. Y yo es una cosa que he cumplido, ¿eh? No me gusta saber, sinceramente. No sé si es bueno o malo, no me gusta saber. Sí, la verdad es que eso es cierto, macho. Hay mucha gente que sí es verdad que, pues eso, utiliza Internet pero no entiende que es una herramienta y a veces si ese conocimiento que es una herramienta no se usa bien, y cada cuerpo es cada cuerpo y cada tratamiento es cada tratamiento. Precisamente, y cada vez más hoy en día el tema del tratamiento del cáncer, una quimioterapia, cualquier cosa, las inmunoglobulinas, como me han puesto a mí, todo es a la carta. O sea, es para esa persona por tu tamaño, por tu peso, por tu edad. O sea, es que no hay nada igual, ¿eh? Nada igual. Absolutamente nada igual. Qué bueno, porque qué bueno. es llegar allí al hospital, te hacen una analítica, te ven cómo estás en ese momento y con esos datos llaman a farmacia y te hacen tu quimioterapia. Qué bueno. O sea, no es una cosa que está allí con una... Tómate esta pastilla, no. Entonces, quizá ya no solo por ti, sino a lo mejor los familiares de esas personas que pues, estén pasando por esto, a lo mejor, pues que seguramente tengan la tendencia de mirar en internet, oye, ¿y cómo...? Mi hermana lo hacía. Claro. Pues y con muy buena voluntad, yo precisamente lo que he dicho antes, que estaba de cara al público, pues, entre comillas, remedios caseros, ¿no? Tómate el líquido de los espárragos, que es buenísimo. Tómate un cliente que tenía que viajaba, me trajo unos polvos mágicos de Perú, el otro no sé qué. Y yo iba a la consulta del médico y se lo decía, oye, esto tal. Me decía, mira, no te tomes absolutamente nada, claro, porque te estamos haciendo analíticas cada 2x3. Eso es. Imagínate que eso nos enmascara unos datos. Claro, no, haz caso al médico. Sí, que te está, lo que te digo, la gente con muy buena voluntad. Pues oye, a colación de esto, o sea, superar un cáncer, pues me imagino que no tiene que ser nada fácil, o sea, tiene que ser duro. ¿Qué fue lo más difícil para ti de este proceso? Y sobre todo, pues, ¿qué son aquellas cosas que te ayudaron a afrontar el día a día? Pues mira, yo sobre todo, no sé, yo a la distancia y es verdad que intentas olvidar muchas cosas, pero siempre ahí se quedan. El tema de la quimioterapia para mí fue muy duro, muy duro. Si tú lees un prospecto de cualquier medicamento, tienes unos efectos secundarios. Precisamente, pues mira, a lo mejor el tema de la vacuna, sí puede ser, por supuesto que hay gente que le siente muy mal, yo eso no lo cuestiono.
Y si la quimioterapia tenía 100 efectos secundarios, pues a mí me dio la sensación que me pasaron 102. O sea, terrible. Tuve una pancreatitis, tuve una infección de orina terrible y al final tuve una neutropenia, una baja de defensas que, pues que eso casi se me lleva por delante. Fue cuando peor lo pasé y estábamos terminando. Y te va minando. Bueno, en el segundo ciclo se me cayó el pelo, que también de cara a tu imagen estética y demás también es una cosa que cuesta y claro, intentan animarte, no, si no te queda mal, afeítate la cabeza. Y te miras al espejo y dices, Ya. sí. Ya, Y ya. tengo una cara enfermo que flipas. Ya ves. Y lo que te digo, pues el tema ese, y incluso lo más básico, como digo yo, lo que es el pan y el agua, hasta eso llegas que sabe a metálico, tal y cual, de una cosa. Pero bueno, cura. Aquí estoy yo y la verdad es que cura y yo siempre, todo lo que me decían lo hacía, me lo tomaba y la verdad es que bien. Y sobre todo eso, el proceso de lo que es soportar la enfermedad, la verdad es que. Y luego ayudarme, pues mira, cuando estaba con eso, pues yo, como tenía un negocio abierto y era autónomo, pues hacía los ciclos y ingresaba 5 días en el hospital, me daban la quimio, salía, estaba 2 o 3 días bien, luego te pegaba un bajón tremendo, que a lo mejor podía o no podía ir a trabajar, era cada 21 días y luego, en cuanto podía, pues iba a trabajar. Y muchas veces pensaba, joder, qué desgraciado soy, vaya mierda de trabajo que tengo, tal, igual, que no puedo, esto tal. Pero luego, en la distancia con el tiempo, dije, qué maravilla, porque te desconectabas totalmente de eso de decir, qué malito estoy, qué mal me siento de estar en tu casa, a lo mejor, y el tener tu cabeza ocupada, tu mente ocupada, lo que te iba a hablar con una persona, con otra, que yo qué sé, pues cualquier cosa, pues hablar de fútbol, de bromas, ayuda muchísimo. Qué bueno. Yo creo que hay que abrirse y estar con la gente y, no sé, Qué bueno. distraerse. Mira. Y en sí el deporte. Yo entonces no hacía tanto deporte y tengo un cliente que es médico que siempre me decía, muévete, haz algo que la sangre se mueva, tal y cual. Y sí, es bueno, evidentemente, moverse. Súper. Qué bueno. Mira, esto me estaba recordando justo a esto que dices de distraerse y de tal, que quizás es un punto clave para pues, motivarte todos los días, ¿no? Me acaba de recordar justo a un chaval que acaba de llegar hace poquito al club y tiene 20 años. Está con quimioterapia y demás y, bueno, la verdad es que él no sabía que podía hacer un poquito de ejercicio, pero bueno, dijimos que preguntara a su médico, el médico le dijo que bueno, que sí que es verdad que podía hacer un poquito de entrenamiento, aún con quimioterapia, pero sobre todo es el chaval al final está súper desmotivado porque ha dejado de estudiar, no está trabajando, no está haciendo absolutamente nada. Y es lo que tú dices, que quizá para la cabeza el no hacer nada con quimioterapia es que es un desastre. Versus, o sea, por lo menos verte un poco útil, el decir, oye, puedo trabajar, todavía puedo charlar con la gente, puedo hacer cosas. Sí. Joder, pues eso para la cabeza, macho, Yo creo que siempre positivo y pensar que todo va a salir bien, creo que te ayuda muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Ya ves. Muchísimo. Qué bueno. Y eso que decías que no hacías tanto deporte cuando estabas con la quimio, pero bueno, todos sabemos que ahora sí que eres un súper deportista. De hecho, las medallas que tenemos aquí encima de la mesa son solo parte de todas las maratones y medias maratones y que llevas en tu cuerpo. ¿Cómo empezaste a correr? ¿Cómo después de un cáncer uno dice, oye, que voy a iniciarme a esto? Y no solo me voy a iniciar a correr, sino que lo voy a llevar voy a hacer medias maratones, voy a maratones, mejorar marcas. Pues precisamente cuando siempre hice algo de deporte, básicamente fútbol, sobre todo mucho fútbol. Y después de que pasa todo un poco esto, contacto con amigos del instituto, oye, que hemos hecho un equipillo, ¿por qué no te vienes a jugar? Da igual, que nos hace falta gente. Y dije, venga, voy a ir un día. Pues bueno, pues como era mío, tal, vas con gente amiga, con gente tal, qué bien. Y claro, ves, no sé en qué mes empecé. Ese verano dije, joder, estoy hecho un desastre, digo, hay que hacer un poco de fondo, ¿no? Y estando de vacaciones en la playa me acuerdo que me puse a correr. Y bueno, sí había corrido otras veces, no tan en serio y tal igual. Y un amigo me dice, oye, que hay una carrera que promociona Madrid 2020, aquellas Olimpiadas que íbamos a hacer en Madrid que al final nos dieron, tal igual, que te cojo un dorsal, una camiseta. Digo, sí, venga, va. Y era mi primera carrera, pues salimos ahí del Retiro, que hicieron como. Era como un spot publicitario, porque incluso pasó un helicóptero por encima de nosotros, cada uno nos dio una camiseta con los colores de la bandera olímpica y tal igual. Pues subimos un poquito la Castellana para arriba, para abajo, acabamos en Colón, 6-7 kilómetros, y dije, joder, qué ambiente, macho, a mí esto me ha gustado.
qué cosa más bonita. Y al poco tiempo con él, precisamente que él ya estaba corriendo en un club de corredores, me apuntó a una carrera de 10 kilómetros. Y dije, joder, mucho, esto a mí me gusta. Y empecé a correr mira, abandonar más el fútbol. Porque también por el trabajo de más, pues el fútbol quizá un deporte de contacto, más lesivo, y decías, veía más fácil lesionarte que no a lo mejor corriendo, ¿no? Y lo que sí que digo, por ejemplo, en el correr, sí que he ido, entre comillas, soy un poco autodidacta por tema de tiempo, pero sí que he leído mucho y he ido, digamos, tomando los pasos correctos. Yo no soy una persona purista que diga, una persona que tarda más de 4 horas y media en una maratón no tiene que correr, no. Si una persona se pone hinchando en unas zapatillas y sale a correr, me parece una maravilla y que haga lo que quiera y lo que tiene que hacer es eso, salir a correr. Súper. Pero sí que fui haciendo pasos, es decir, bueno, pues corría carreras de 10 kilómetros y llega un día que te planteas, voy a hacer una media maratón. Y haces una media maratón y después de, yo creo que estaría casi 2, 3 años hasta que dije, venga, voy a correr la maratón de Madrid. Y bueno, pues corrí la maratón de Madrid y ahí me enganché totalmente, ya decir, y Qué no he bueno. parado, claro, no he parado. Oye, y para alguien así que, pues oye, que esté pasando quizá por una enfermedad grave, un cáncer, por ejemplo, y que quizá ya se esté recuperando, esté saliendo un poquito de eso, ¿tú más o menos cuánto tiempo pasó desde que, oye, empezaste a terminar quizá el tratamiento y dijiste, oye, que voy a jugar a fútbol o voy a empezar a hacer deporte, voy a... Pero yo creo que no fueron muchos meses porque mucho tiempo, no sé. Empecé a jugar al fútbol, a correr empecé, me parece, la primera carrera que corrí fue a principios de 2013. El cáncer lo tuve en 2009 y estuve un año y medio, un poquito más, luego con lo de la neutropenia pringado porque iba una vez al mes a poner mis inmunoglobulinas y sí que yo creo que empecé más o menos enseguida otra vez a jugar al Genial. fútbol. O sea, ¿Y eso cuántos años? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías ahí? Con el cáncer con 41. 41. Sí. O sea, tuviste el cáncer con 41. Sí. ¿Lo terminaste con 41 también o 42? No, ya 42. Con el cáncer estuve a lo mejor, pues entre unas cosas y otras se pasaron casi 2 años. Vale, entonces... Hasta que, digamos, te dicen, bueno, pues ya puedes venir cada 6 meses, estás un poco liberado. Genial. Sí. Pues esto con el objetivo de ayudar a la gente que esté pasando por esto, que quizá tiene unas limitaciones en la cabeza de, no, yo no sirvo para esto, para mí no es el deporte y tal. Tengamos en cuenta que tú con 42 años, más o menos estabas dejando ya la quimioterapia, estabas terminando un poquito el tratamiento y en unos meses empezaste a hacer deporte, empezaste a correr, Bueno, primero un poco a jugar al fútbol sala. Sí, bueno, pero ya empezaste a hacer un poco de actividad física y demás, que hay mucha gente que se limita primero por la enfermedad, que es normal, por el miedo, por las pocas ganas que te dan y demás, pero otros la edad, que mucha gente se limita por la edad. Y tú, tío, empezaste a los 42 y ¿cuántos tenías ahora? Tengo 56. Y medias maratones y maratones, es que es acojonante. No, yo, mis mejores marcas han sido estos últimos años. O sea que con 56. Se puede mejorar. 55, 56 años. Sí, entre los 50 a los 55, no, bueno, 52, 53, vamos. Qué bueno. Yo veo el otro día una cosa curiosa, que tú cuando vas a las carreras, pues todo es dinero, todo es marketing, te hacen fotos y te intentan venderlas, sí. Y son caras. Y algunas las he comprado, evidentemente, para tenerlas. Alguna me parece que te he pasado. Sí, las estaremos poniendo por aquí. Y bueno, evidentemente no compras todo porque todo es dinero. Y el otro día, ahora que eran Navidades, te hacen como tanto por ciento de tus fotos, ¿no? Un descuento, ¿no? Y estaba mirando fotos que hay por ahí, mías, de carreras y demás, y veía, me parece, fue yo creo la primera maratón de Madrid que corrí, y me veía el físico y soy otro. Ahora tengo otro físico totalmente diferente. O sea, te cambia hasta el físico. Fíjate, sí. O sea, con más edad estás mucho mejor físicamente, has mejorado tus marcas. Muchísimo mejor. Es acojonante. O sea, para que os hagáis una idea, o sea, Jesús, pues bueno, aparte de superar el cáncer, hace medias maratones, hace maratones, viene al club a entrenar fuerza, hace sus entrenamientos de fuerza todos los medios días, es su horario de entrenamiento de fuerza, pero es que muchos días, cuando nosotros abrimos el club a las 6:30, 7 de la mañana, hay veces que nos lo encontramos a él que ya está volviendo de entrenar por las mañanas. O sea, él lleva una rutina, pues eso, entrena por las mañanas, antes de abrir su negocio, se hace cargo de su negocio, se hace cargo de su familia, viene a entrenar fuerza. O sea, joder, es que para todas las personas que dicen, es que no puedo, hostia, es que sí se puede, ¿sabes? Es que yo es un claro ejemplo de que sí se puede. El tener voluntad y lo que en la cabeza está en la cabeza, todo, tener voluntad y se puede, claro que se puede. Oye, y dentro de las maratones y demás, ¿qué sensación o qué sentiste esa primera vez que cruzaste una línea de meta en tu primera maratón? ¿Qué sensaciones tenías? Pues la primera, esto es una locura, no me voy a hacer más en mi vida. Impresionante.
Pero es verdad que luego se te pasa, no sé, al poquito tiempo, la verdad es que media hora, un cuarto de hora, te viene un subidón. Me imagino que las endorfinas existen y dicen que la hormona de la felicidad, ¡buah!, es una cosa impresionante. Yo, para mí, lo que te digo, de lo mejor que hay. Y en sí, aunque es un sacrificio, el reto de solamente planificarla y tener que trabajar 16 semanas que yo cojo para hacer una maratón y tener precisamente todo eso tal, ese día, entre comillas, es como una fiesta. Entonces, a intentar disfrutar con esa fiesta. Qué guay. Y como sí que me gusta viajar y voy a sitios diferentes, pues ves gente diferente, ves ciudades diferentes, cosas diferentes y, bueno, te llena. Qué Es un bueno. poco también la excusa para hacer turismo, claro. Qué bueno, claro, porque a ver, bueno, has estado en dónde, cuáles son las Bueno, últimas pues maratones así que has hecho. del proceso de las maratones, pues hice 3 veces Madrid, hice Valencia y luego cuando cumplí los 50 años, pues dije, pues quiero ir a la maratón de Nueva York. Y bueno, pues por una serie de personas que conocía, pues lo conseguí, pude ir a la maratón de Nueva York y con toda mi familia, que fue un viaje maravilloso. Tengo 3 hijos Qué bueno. y con mi mujer y bueno, pues eso, que simplemente tus hijos vengan a verte y te animen, ¡pua!, es un subidón impresionante. Y ya haces esa y dices, joder, pues esto me gusta. Y dices, oye, pues hay los 6 mayos que llaman, bueno, acaban de meter otro ahora que es Sydney, que al fin y al cabo pues todo negocio y tal. Vale. Pues si los haces te dan una medalla conmemorativa que has hecho los 6. Y dije, bueno, pues a Berlín, ¿no?, que está más cerquita. Hice Berlín, luego hay carreras que puedes entrar por marcas, otras por marcas. Intenté, digo, a ver qué marca piden para ir a Boston o Chicago. Y la marca que tenían estaba ahí. Dije, venga, voy a mirar una carrera en Europa que sea rápida. Y me fui a Viena, conseguí la marca para ir a Chicago, me cogieron en Chicago. Qué Con la máquina. marca de Chicago me cogieron en Boston. Qué He crack. metido todo esto a mi mujer. Hizo la maratón de Madrid. Igual, y como hizo buena marca, le dije, oye, ¿tienes marca para ir a Chicago? ¿Quieres que vayamos a Chicago? Y hemos ido a Chicago otra vez. Y a ver, esto lo cuento y igual, creo que lo puede hacer todo el mundo. Qué bueno. O sea, que no es una cosa que sea sumamente inalcanzable. Qué bueno, macho. Oye, y ahora que has mencionado ya a tu mujer, retomando un poquito y uniéndolo con el tema del cáncer, cuando estabas en ese proceso, claro, me imagino que para tu familia eso tuvo que ser muy difícil también. O sea, para ti el primero, pero para tu Bueno, pues familia mis hijos también. tenían 9, 7 y la pequeña 2 y los niños como que quedaron sí que un poquito aparte, ¿no? No, esas cosas, pues no sé si eran conscientes. Yo lo que digo, justo el día que peor estuve, que ya había terminado, estaba con mi hijo solo en casa, que se había ido mi mujer con las niñas a casa de sus padres, y yo cada vez más malo, peor, peor. Yo no quería decir nada a mi hijo y yo decía que venga ya mi mujer. Entonces yo creo que no sé, no teníamos tanto los móviles y demás. Y llamé a casa de mis suegros, oye, está ahí Inés, dile que se venga para casa. Y llegó a casa, le dije, llévame al hospital, estoy. Y yo ese día sí que vi que esto se puede acabar, ¿eh? Joder, macho. Hostia, esto se acaba, ¿eh? Y luego, joder, durante todo ese proceso. Y bueno, pues eso, los niños, bien, porque eran pequeños, sino mi mujer quizá lo sufrió más, ¿no? Que tenerse que hacer un poco cargo de todo eso, sí, pero bueno, los niños eran muy pequeños. Vamos. Y yo sí que pensaba eso, y decía, joder, digo, si yo me voy, dejar a mi mujer con este marrón, Verás. con 3 hijos, ¡buah! Pero bueno, aquí Joder, estamos. macho. Bueno, oye, yo creo que a raíz de esto sí que creo que, vamos, no lo sé, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que para tu familia, para todos los que te conocen y tal, me imagino que serás un chute de motivación, unas Bueno, ganas. Bueno, hostia. ahí has enganchado a tu mujer a hacer Sí, sí, claro. maratones también o medios Sí. maratones. No sé si tus hijos también hacen Mi mujer deporte como o... iba, mi hijo sí, mi hijo... Y mis hijas han sido más de baile, cosas Bueno, de pero hacen baile deporte de... Sí, también. sí, sí. Sí, los Genial. O tres, sea, que al sí. final os habéis hecho una familia todos deportistas. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas en esta vida, especialmente cuando tienes hijos, que hoy en día hay mucha gente que no tiene hijos, que hay una serie de cultura que te tienen que dar académica, evidentemente, colegio, instituto, universidad y demás, y luego hay otros valores que salen de casa. Y las cosas que se ven en casa, pues yo creo que también ayudan, nos marcan, ¿no? Y bueno, pues sí, tengo 3 hijos maravillosos. Ya ves. Nada, sí, muy O bien. sea, yo sí que creo que la figura, a ver, para mí, por ejemplo, mi padre, o sea, la cultura del trabajo la he vivido en casa a saco y hoy pues replico eso, el esfuerzo, el Yo trabajar no y es de tal. otra manera, ¿eh?
no sé. Yo creo que es A lo mejor importante. eso soy... No, pero yo creo que tener un padre, joder, que es capaz de demostrar que se supera una enfermedad, cuidando de su familia, cuidando del negocio, tío, que es que son tres patas importantes, no es fácil. Yo creo que eso Pues para mira, el tus hijos ha tenido que negocio, ser en la el mes hostia. de marzo llevamos en esta ubicación que estamos ahora 40 años Ya ves. y mi padre anteriormente tuvo otra peluquería en otro sitio y yo en julio haré 38 años ahí trabajando. ¿Eh? Y tener abierto un negocio tantísimo tiempo, hoy por hoy, Es difícil. dices, es muy difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil. Sí, sí. Pero bueno, por suerte He ahora visto cambiar mi entorno alrededor muchísimo, ¿eh? Lo que son el otro resto de locales comerciales. ¿Eh? ya Mucho, ves, ya ves. sí, sí. Oye, y sé que tú, pues bueno, hiciste la mili, como tocaba en tu época, hiciste la mili, te metiste con 17 años, que era pues Sí, un precisamente, pipiolo. como no era buen estudiante, la verdad es que, y ya estaba en el tema de la peluquería, que empecé con 15, y estaba yendo a la academia, y lo que digo, iba a la peluquería, allí a barrer, y lo que he dicho antes y tal, y dije, mira, yo, pues eso, como veía que los estudios no tal, entonces, no sé si soy muy mayor o soy joven, pero en esa época era o estudiabas o trabajabas, y era una cosa que tenía claro que decir, bueno, pues hay que trabajar. Y ese proceso que hiciste de la mili, empezar tan joven a cortar el pelo y tal, todo ese proceso, ¿tú crees que, para todos los chavales de ahora que quizá puedan estar un poco bastante perdidos, ¿tú crees que ese proceso de, oye, el proceso militar, el trabajar de pequeño y demás, crees que te ha dado algo o no sé, qué valores te ha aportado para quizá tu proceso de la enfermedad, el llevar un negocio, la familia? Bueno, pues mira, yo el tema de la mili, que fue un poco por quitarme en el medio, al ir voluntario, hacías 4 meses más, de 16 meses en vez de 12, y podías elegir el destino. Entonces elegí un sitio aquí en Madrid. En principio de arriba en Carabanchel, pero luego nos llevaron a campamento. Pero bueno, eso era lo de menos, estaba cerca. Y siendo tan sumamente joven, porque hago los años en diciembre y me fui en marzo, o sea, tenía 17 años y 3 meses, siempre he sido una persona muy observadora. Y bueno, pues en la mili empiezas a conocer mucha gente, evidentemente de todo tipo, ¿no? Porque entonces iba por quinta, la quinta entera, iba en promociones, que eran cada 1 mes y tal, y sí que me ha dado un poco eso de poder pensar por mí. Porque, no sé, pues que te manden y todas esas cosas, pues no voy a decir que no está mal, ¿no? Y ahí tiene que haber una disciplina además, pero también tienes que analizar tú las cosas y decir, bueno, pues esto está bien, esto está mal. Y precisamente cuando me fui a la mili, que, bueno, pues tienen muchos estímulos buenos y malos, y lo que dicen de las amistades, pues buenas y malas, pues en la vida eso, saber elegir un poco con quién vas. Y una de las cosas más importantes en esta vida y más difícil es saber decir que no. Mira, no. Es dificilísimo. Y cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo. Para cualquier aspecto de la vida, ¿eh? Evidentemente para educar a tus hijos o para tratar a un cliente o para... O sea, saber decir que no es dificilísimo, dificilísimo, ¿eh? Y tomar decisiones y decir, mira, esto sí o esto no. Y es una de las cosas que me ayuda mucho, por ejemplo, el deporte, el tema de correr. Cuando dice, no, lo voy a consultar con una almohada. Pues tienes un problema o cualquier cosa y voy a correr un poco. Y bueno, pues mens sana in corpore sano y la verdad es que la cabeza se te despeja, te aclaran las ideas y yo muchas veces tomo decisiones. Dices, ¿voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? Qué bueno, Sí, sí. qué bueno, macho. Oye, y así ya para cerrar, eh, para todas las personas que tú quizá pues, has conocido en el hospital, familiares, personas que ya están pasando por eso, todo ese círculo que has conocido dentro de pues, cuando estuviste en relación con el cáncer y demás, ¿qué mensajes le darías a esas personas que van a pasar por eso o están pasando y que quizá puedan ver este vídeo hoy, mañana o dentro de 100 años y decir, joder, gracias por decirme esto porque necesitaba escucharlo? ¿Qué les dirías? Bueno, pues yo lo que decía antes, creo que casi todo está en nuestra cabeza. Hay que ser siempre muy positivo en todo y eso, no dejarte llevar, tener esperanza, que todo va a salir bien, por supuesto, y ser positivo, siempre. Y pensar que las cosas pasan y luego con el tiempo, precisamente, todo lo relativizas, dices, bueno, pues mira, se pasó y cuando se pasó fue duro, pero ya está. O sea, y la vida sigue y nada, adelante y siempre ser positivo y que las cosas se van a arreglar seguro, seguro que se van a arreglar, seguro, seguro, seguro. Muy Y bueno. yo, eso, quizá te pasa eso, no sé cómo hubiera sido o no hubiera sido. A mí, entre comillas, me cambió la vida para mejor, porque das la importancia justa a ciertas cosas que no las tienen y decir, mira, ¿para qué me voy a preocupar de esto si no hay cosas más importantes, ¿no? A lo mejor
no discutir o no... Hay muchas cosas que dicen, mira, si es que no merece la pena. Tampoco hay que pasar todo, por supuesto, ¿no? Porque, tío, hay que tomar decisiones y decir esto sí, esto no, pero sobre todo ser positivo. En la cabeza está casi todo. El entrenar, precisamente el madrugar, el trabajar, está en nuestra cabeza, para mí, prácticamente todo. Qué bueno, todo. macho. Pues nada, oye, espero que os haya servido de ayuda a todas las personas que, tanto si no habéis vivido esto de cerca, que podéis comprender quizá a las personas que lo han pasado, si sois familiares que podéis comprender más a una, pues cómo lo está viviendo un paciente, aunque cada persona lo vive de una forma distinta, y si estás pasando por esto, pues bueno, que tengas una referencia de alguien que, joder, que al final no solamente lo ha superado, que lo ha superado pues llevando otras muchas cosas y que, oye, que al final es duro, pero quizás se puede. Ahora, en la descripción os estaremos dejando pues la dirección de donde podéis visitar a este peluquero, que es un máquina, y que podáis charlar con él y que podáis cortar el pelo con él. Os vamos a dejar la dirección física de dónde está su peluquería y la dirección también para su página web, para que podáis pedirle cita. Y ahora, de sorpresa, Jesús, para que lo sepas, tienes que elegirme entre 3 ejercicios para terminar este podcast y te voy a elegir entre 5 flexiones, 5 burpees o 10 jumping jacks. Elige. 5 flexiones. 5 flexiones. Venga. Muchas gracias, macho, por todo. Cumpliendo el reto. Vámonos.